Baruch Spinoza y el Advaita Vedanta del Bhagavad Gita. La figura de Baruch Spinoza, que cautivó a mentalidades como Einstein, yo creo que es uno de los grandes filósofos que ha habido en Occidente. Si bien era judío, podríamos enmarcarlo dentro de la tradición cristiana por la influencia que tuvo. Tenía una frase que os la leo que decía: Dios es un ser absolutamente infinito, una substancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. Y ahora os leo la famosa de Adi Shankara, que decía: solo Brahman, Dios, es real y todo lo demás es ilusorio. Es fascinante encontrar este paralelismo, esta absoluta coincidencia. Baruch Spinoza fue un filósofo holandés de origen, ya os he dicho, judío del siglo XVII. Y el Advaita Vedanta ya hemos explicado que es una escuela no dual dentro del hinduismo, del Sanatana Dharma, y está muy bien expuesto en el Bhagavad Gita. Y con el tiempo, en el siglo VIII, ya será el gran Adi Shankara quien lo va a desarrollar más. Spinoza decía: el mayor secreto para ser feliz consiste en saber limitar los deseos. Y fijaros la enorme coincidencia con uno de los versos del Gita, donde Krishna nos dice: así como el fuego está cubierto por el humo, el espejo por el polvo y el embrión por el útero, así este conocimiento del ser está cubierto por el deseo. Soy Pedro Nonell, soy traductor del Bhagavad Gita. He realizado 2 traducciones ya. Una es el Gita de acuerdo a Gandhi, que lo podéis ver aquí y detrás, y luego otra versión más orientada al Jnana Yoga, Yoga del conocimiento, y también he traducido toda la obra de Vivekananda. Si os ha gustado este vídeo, me gustaría que lo compartieseis con cuantas mayores almas mejor, para que podamos diseminar todos estos conceptos. Y darle un like, comentar o suscribiros a mi canal. Spinoza y el Advaita Vedanta convergen sobre todo en su rechazo al dualismo y en su visión de una única realidad unificada, así como la idea de que la liberación humana, el moksha en el Gita, implica trascender la percepción de separación o diversidad. Recordemos que una de las máximas del Advaita Vedanta es unidad en la diversidad. Y Sri Ramakrishna Paramahansa, si no lo conocéis, aquí lo podéis ver, lo expresó muy bien en la siguiente frase: el conocimiento conduce a la unidad, la ignorancia a la diversidad. En su obra principal, Ética, Spinoza propone un monismo panteísta, donde solo existe una sustancia infinita a la que le llama Dios o naturaleza, Deus sive natura. La idea central del monismo es que todo es una sola sustancia o realidad, mientras que en el panteísmo se basa en la creencia de que la divinidad y el universo son idénticos. Y os repito la frase con la que he comenzado este pequeño vídeo, que decía: Dios es un ser absolutamente infinito, una substancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. Profunda esta reflexión, meditar sobre ella. Por tanto, para Spinoza, todo lo que existe, mente, materia, son modos o expresiones de esa única sustancia. No hay dualidad fundamentalmente entre Dios y el mundo, ya que todo es una manifestación de la realidad absoluta, sea como la llames. Puedes llamarle Dios, puedes llamar Brahman, Alá, Satchitananda, inteligencia universal o como quieras. El Advaita Vedanta también afirma que solo Brahman, la realidad última, es real y que el mundo fenoménico es una ilusión creada por Maya, el juego del Señor, como también sintetizó Adi Shankara. La distinción entre el yo individual, el Atman, el alma infinita, y Brahman es simplemente ilusoria, no es real. En última instancia, Atman y Brahman son exactamente idénticos. Y este no dualismo, recordaros que Advaita significa no dos, es muy similar a la visión de Spinoza de una única sustancia. Y hay un verso del Gita que nos lo explica muy bien este concepto del uno, ¿no? Y dice: cuando ve que la diversa variedad de seres vivos, es decir, nombres y formas, está contenida en el uno, y que toda la evolución proviene solamente de ese uno, se vuelve uno con Brahman.
Es interesante conocer estas coincidencias, sorprendentes coincidencias entre Baruch Spinoza y el Advaita Vedanta, o como las mismas coincidencias podemos encontrar en el taoísmo con el Advaita Vedanta, porque creo que nos ayudan a entender varias cosas. Una es el papel armonizador del Advaita Vedanta, que es capaz de armonizar o integrar o abarcar todas las religiones o caminos espirituales del mundo. Y la segunda es que percibamos que solo hay un Dios, una única realidad absoluta, y que hay diferentes caminos para llegar a él. Y Ramakrishna lo explicó muy bien con su famosa frase: tantos caminos, tantas religiones. Muchísimas gracias. Om Namaste.